Bueno, ¿qué onda chicos? ¿Todo bien? Mi nombre es Fede y hoy vamos a estar hablando de lo que fue el empate 2-2 de ayer de Boca Juniors contra Central Córdoba en la Bombonera. Un partido muy duro que al principio los primeros 45 minutos fueron toda superioridad de Boca y que con el pasar del segundo tiempo Central Córdoba con lo poco que tuvo se fue agrandando y logró llevarse ese gran empate para ellos, terminando el partido 2-2. Y con un Boca, con un ruso que hoy se informa también que se volvió a, a despertar con malos síntomas y que no pudo estar presente en el entrenamiento. Termina dejando un Boca con dudas, un Boca que el primer tiempo fue de lo mejor en estos últimos partidos que hemos visto, en estos últimos encuentros, y que termina siendo manchado por unos buenos eh, 15 minutos del segundo tiempo y que después toda la media hora restante de partido se ve un Boca mucho más desconcertado, sin saber qué hacer por momentos y que yo creo que quizás una de las razones por esto puede haber sido el cansancio. Ya nos vamos a meter con todo lo que fue Russo, el desarrollo del partido, los cambios y el análisis más cronológico. Pero bueno, primero empecemos por el inicio del partido. Un Boca que planteaba un 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1. La verdad que hay muchas maneras de verlo. A mí sí me parece que hay una línea bien marcada de 4 en el fondo, con Blanco y Barinaga por los costados. Hoy los dos subiendo mucho, la verdad que después vamos a ir por el rendimiento individual de cada uno, pero me parece que ambos en el primer tiempo se supieron destacar, sobre todo Barinaga, y después en el segundo tiempo costó un poco más, también puede ser por tema de cansancio. Con Di Lolo y Ayrton Costa en los centrales, la verdad que también a mí me parecieron un muy buen partido de ambos, sobre todo el de Di Lolo, me parece un partido muy correcto, que quizás salvo ciertos ejemplos puntuales, me parece que estuvieron dando muy bien ambos en la salida de balón, en la que destaco también a Ayrton Costa, que es un jugador que también por su explosividad es muy fácil de sacar la pelota con él. Y en la defensiva también me parece que estuvieron bien, salvo dos jugadas aisladas, que para mí fueron esos dos goles aislados, que bueno, lo vamos a analizar más adelante. Después en el medio un doble 5 muy marcado con Batalla y con Paredes, ambos con presencia ofensiva y defensiva. Me parece que un poquito más Paredes tomando de a poco lo que es la rienda del equipo, con un Paredes ayer de capitán, me parece más líder que nunca y bueno, dejándonos esa delicadeza, esas cositas que tiene él que lo diferencian y que a mi gusto y opinión personal lo hacen ser el mejor jugador de fútbol argentino, y ayer no teniendo un partido quizás súper destacado, siempre te deja cositas. Y bueno, al lado, un 5 como Bataglia, que quizás con los pies no es un dotado técnicamente como Paredes, pero que la agarra y últimamente esos goles lo caracterizan y no le faltan. Así que me parece muy bien desde ese lado, bastante destacable el partido de ambos. Por las bandas, por un lado tenemos a Aguirre como un extremo mucho más convencional, un jugador mucho más rápido, un jugador mucho más quizás importante en el 1-1 para esa gambeta, sobre todo más explosiva y que pueda generar algo más diferente a Boca. Me parece que en el primer tiempo, sobre todo por ese costado derecho junto a Barinaga, me parece que supieron destacarse bien ambos. Y después por el otro lado tenemos a Palacios, el cual para mí, si hoy no es la figura, pega en el palo. Yo creo que también vimos un muy buen primer tiempo de Palacios, sobre todo en la ofensiva, pero también destacar muchísimo lo defensivo, que para mí lo diferenció en este partido.
y que a continuación veremos, por opiniones personales, también cómo quizás este buen nivel de Palacio se puede seguir mejorando muchísimo más con un cambio de esquema y todo que veremos más a continuación. Y después arriba el doble 9, Merentiel y Jiménez, los dos de ambos buenos partidos, para mí cumplidores, diferentes igual. Pero bueno, así se plantaba Boca, así se plantaba contra un Central Córdoba que para mí desde un inicio yo no sabía muy bien lo que tenía. Para mí era un partido ya de por sí de ser en la Bombonera súper ganable y también muy decisivo por lo que se venían dando alrededor de todo lo que fue la fecha, con un River que había perdido, con un Rosario Central que había empatado minutos antes y con un Argentinos que te venía metiendo presión desde atrás con su victoria 3-0 ante Banfield. Me parece que era un partido súper importante y que Boca no supo poder cerrar el partido cuando tuvo. Yo creo que analizándolo cronológicamente tenemos un primer tiempo con muchísimas situaciones para Boca, muchísimos corners, muchísimas jugadas que quizás no terminaban en situaciones muy concretas, quizás con tiros que se iban por arriba del travesaño o al lado del palo, o situaciones que no se llegaban a finalizar, quizás errando ese último pase o esa definición. Pero me parece un muy buen primer tiempo de Boca, de lo más completo que vi en los últimos días, en los últimos tiempos, que hizo valer la formación de Russo, porque fue un Boca muy ofensivo, un Boca que jugó de mitad de cancha para adelante y donde Central Córdoba no tuvo más de 2 situaciones en el primer tiempo, que cruzó la mitad de cancha. Y me parece que era un primer tiempo para irte ganando por 2 o incluso 3 goles arriba y poder sí después o liquidar el partido en el segundo tiempo, en esos primeros 10 minutos como lo vimos después, o ya estarlo liquidado. Porque la verdad que si vos ves el segundo tiempo, Boca empieza para mí con esos primeros 5 o 2 minutitos de duda, pero que después a los 10 minutos llega el gol de Merentiel, que no tenía vendiendo un partido espléndido, la verdad, pero se termina afianzando con el gol y un gol que había costado muchísimo ya a Boca llegar antes. Además el gol del primer tiempo llega por una pelota parada, centro de Blanco, Jiménez, un par de rebotes en el área y llega a puntear la batalla. Cuál es el goleador de este ciclo de Russo. Y Boca había encontrado a los 10 del segundo tiempo el gol de Merentiel, el cual lo afianzaba. Y me parece que después llegó una de las claves del partido, porque entre los 15 y 20 minutos Central Córdoba se arrima un poquito más y me parece que ese era el momento para poder hacer algunas modificaciones. Esas modificaciones no terminan llegando. Y después alrededor de los 25 minutos, si no estoy mal, llega el cambio de Velasco y a los 15 minutos también, a los 15 minutos llega el gol de Central Córdoba. Y la verdad que con Boca estaba bien, pero se sintió raro. Yo creo que también una de las cosas que sigue flaqueando a Boca es en esa mentalidad. Y que después del gol de Central Córdoba fue un Boca que no se pudo encontrar cómodo, no pudo seguir generando de la misma manera. Y que después, ya llegando a los minutos finales del partido, Boca se encuentra para mí con una jugada que para mí de por sí marca un poco lo que fue el cansancio del partido y otra de las claves para mí por las cuales se pierde. Córner Central Córdoba, Milton Jiménez despeja más o menos bien. Creo que es Merentiel o Palacios el que no la llega a puntear, a controlar, y después Iván Gómez, el jugador de Central Córdoba, que le mete un golazo que, aunque Marchesín quizá las pueda rozar o tocar, me parece que no se le atribuye mucho. Palacios no llega justo a cerrarle bien
Y me parece que así se le termina escapando un partido a Boca, cual en un principio no era para eso, era un partido mucho más ganable y sobre todo después del primer tiempo que hiciste, que para mí es uno de los mejores primer tiempos que venís haciendo durante todo el año, podría decir. Y bueno, ya pasando para mí el análisis y antes de ir al uno por uno, me parece que también uno de los errores termina siendo el planteo, porque para mí con este super planteo ofensivo en el cual te deja el medio, que si no fuera por Paredes sería otra cosa, porque te deja el medio muy solo, y el doble 9 veces no termina siendo la mejor opción. Era con un plan de como se planteó el primer tiempo, para que Boca tendría que ir ganando mínimo 2-0. Y lo peor es que el partido estuvo para eso, pero Boca no pudo llegar a hacer las situaciones. Y después de Boca perdonar tanto tanto en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo termina pagando caro. Y lo termina pagando caro también porque Russo, después de hacer el segundo gol, no termina de hacer bien los cambios. No termina de hacer cambios ni siquiera, porque hace un solo cambio en todo el partido. Yo creo que ahí terminás pagando tu esquema y terminás pagando el cansancio de los jugadores también. Así que igual, repito, hoy vamos a ir con el análisis de Russo, pero primero vamos a hacer el análisis uno por uno. En el arco jugó Agustín Marchesín. Qué decir, la verdad que a mí me parece muy raro lo que hace, sobre todo en el primer gol. Creo que en salida de los pies, el Juan de abajo no estuvo en el partido, tampoco se le exigió tanto a Marchesín en todo lo que fue el encuentro. Es más, la estadística marca 2 tiros al largo y 2 goles. Pero bueno, me parece que no es un gran partido Marchesín. El primer gol es raro porque sale a no sabemos dónde y después la pelota termina apoyando en el área chica y termina siendo gol. Y sobre el final del partido también hay una jugada en la que queda uno de Central Córdoba solo y Marchesín sale del arco a querer puntear la pelota en casi los 2 cuartos de la mitad de cancha, saliendo una banda del área, y que si hubiera sido gol, me parece que se estaría hablando muchísimo de todo lo que fue esa salida de Marchesín. Así que me parece un partido, la verdad, que bastante regular, de Marchesín tirando a malo, así que yo le daría un 4 o 5 puntos, 4,5, puede ser para redondear 5 puntos, porque la verdad que me parece que en el primer gol tiene responsabilidad y el segundo, quieras o no, termina siendo un golazo, que aunque la llega a puntear, me parece que ahí no tiene mucha responsabilidad, pero después, repito, en la salida, tuvo esa salida fea, esa salida mala de Marchesín, que viene teniendo esa cagada en los partidos y no termina de dar esa seguridad que necesita un arquero de Boca. Así que yo creo que de un partido que podría haber sido 6-5 puntos, termina siendo un partido de 4 puntos, 4 puntos y medio. Bueno, por otro lado tenemos en la saga defensiva, vamos a empezar por Barinaga, el lateral derecho de Boca en estos últimos partidos, y que ya se afianza en ese puesto titular. Me parece que Barinaga supo hacer un gran primer tiempo con una faceta ofensiva sobre todo rara, y quizás no estuvimos viendo tanto en estos últimos partidos, ya que Barinaga generalmente suele ser un defensor cumplidor, que para mí termina pagando también un muy primer tiempo, lo termina restando por su mala segunda parte y por el ingreso del extremo de Central Córdoba, el cual para mí fue el de los mejores del partido, de la segunda mitad, que lo termina pagando caro. Yo repito, también me parece que por un tema de cansancio, por un tema de que quizás también el medio y la faceta defensiva queda un poco blanda por no tener a 3 mediocampistas en vez de 2. Y Barinaga lo termina sufriendo, y quizás un partido que de por sí en el primer tiempo era de 7, 8 puntos, 7 puntos, termina siendo un partido de 6 tirando a 5 puntos y medio. Así que mi nota para Barinaga me parece que ese es un 6 raspando, porque eso, en el segundo tiempo lo desbordaron bastante. Después vamos con Di Lolo, para mí una gran sorpresa en lo que viene siendo estos últimos partidos, y que la verdad que también verlo desde la cancha uno lo ve muy seguro, se lo ve mejor, se lo ve ganando muchísima confianza en Boca. Viene siendo goleador, solo en este partido no lo fue, pero viene también aportando con goles.
hoy muy bien saliendo de abajo, muy seguro con Ayrton Costa. Me parece también un partido bastante bueno de él, que en los goles no sé cuánta responsabilidad puede tener, quizás un poco más en el primero. Pero repito, la verdad que para mí vienen siendo muy buenos partidos de Lilolo y de Costa, que la verdad que queda un poco marcado por el resultado. Pero bueno, yo insisto que a Lilolo le daría un partido hoy de 7 puntos, correcto. No fue súper exigido, pero me parece una gran actuación individual de él. Y repito lo mismo con Ayrton Costa, un jugador que para mí también destaca por su buena salida de balón, su rapidez. Muy bien defensivamente hoy también, salvo que no fue súper exigido hoy. Y me parece que también estuvo muy bueno. Repito, me parece 6 puntos y medio el partido de hoy. A mí me gustó un poco más Di Lolo, pero sigue siendo un buen partido en general. Fue un muy buen partido de Boca que termina siendo manchado por el segundo tiempo. Pero bueno, después está Lautaro Blanco, hoy que quizás en la ofensiva no se destacó tanto, a diferencia de Barinaga, por ejemplo, que uno dice Blanco Barinaga, claramente Blanco es el mejor. Y que igualmente sin destacarse tanto, Blanco termina influyendo directamente en lo que es el segundo gol de Boca. Así que repito, me parece un partido muy bueno también de él. En el segundo tiempo quizás un poco más relegado a lo que fue la parte defensiva y también para mí no lo buscaron tanto a él, pero yo creo que también es un muy buen partido de él, así que yo le daría un 6 puntos y medio o tirando a 7. Bueno, después ya lo que hizo un poco pasando al doble 5. Tenemos por un lado Bataglia, que hace un partido bastante cumplidor. Se va con un gol y yo creo que hoy también es de lo mejorcito de Boca. Me parece un partido 6-7 puntos que suma muchísimo por el gol. Así que me parece un muy buen partido del número 5 de Boca, que viene rindiendo muy bien. Viene siendo de los mejores de este ciclo ruso, siendo el goleador del mismo. Así que yo creo que es otro muy buen partido de él. Y que bueno, al igual que todo el equipo, queda marcado por ese segundo tiempo. Pero me parece que esta es la línea y es el camino por el cual hay que seguir. Bueno, así. Después tenemos a Aloy, capitán de Boca, o por lo menos lo que fue ayer. Tenemos a Leandro Paredes, que para mí, sin ser un partido de 10 puntos, quizás como veníamos viendo, se nota que ya es el dueño de Boca, se nota que ya se hizo con un lugar súper importante en este equipo, que ya lo sabemos todos desde el principio uno, pero se nota también que hoy, sin ser un partido discreto y por lo menos los que lo vimos también desde la cancha, cada pase, cada control, cada amague que hace, es una locura, es un jugador muy diferente. Para mí, repito, los mejores de fútbol argentino, si no es el mejor. Y la verdad que es otro partido más que reafirma el gran refuerzo que hizo Boca en este mercado de pases. Y que para mí hoy parece un partido de 7-8 puntos tranquilamente. Que repito, se ve condicionado por el resultado también. Pero me parece que individualmente Paredes siempre cumple, hay veces que más, hay veces que menos, quizás como vienen siendo estos dos últimos partidos, pero me parece que el otro día, en el muy buen segundo tiempo que hizo contra Rosario Central, y por este lado también un gran partido contra Central Córdoba, me parece que viene yendo muy bien. Después pasamos con Brian Aguirre, hoy más extremo, marcando esa dualidad que tuvo hoy, sobre todo con Marinada, me parece lo más destacable. Un buen primer tiempo que después se termina apagando en el segundo tiempo y me parece que por eso sale. Después, bueno, hablaremos de Alan Velasco y por qué entra él. Pero la verdad que me pareció un partido bastante correcto Brian Aguirre, que en el primer tiempo pudo destacar bastante, con intento de varias paredes, como decíamos, con Marinada, con Paredes. Y que también por ciertas jugadas individuales, ciertos centros y ciertas jugadas que la verdad que si hubieran terminado bien, quizás Aguirre se puede haber ido con alguna que otra asistencia hoy. Así que me parece un buen primer tiempo de Aguirre, un mal segundo tiempo, así que yo le haría un partido 6 puntos para Brian Aguirre.
Después, por otro lado, tenemos a Carlos Palacios, que como decíamos antes, si no es la figura hoy, pega muy en el palo, un muy buen partido ofensivo como defensivamente. Me parece muy destacable el hecho de que defensivamente, sobre todo en el primer tiempo, recuperó muchas pelotas, se lo vio involucrado defensivamente. Y después, en la parte ofensiva, me parece que Palacios para mí podría aprovechar muchísimo más su potencial si no estuviera tan ligado a un rol más defensivo o un poco más atrasado y quizás con un centrocampista más que lo libera a Palacios y que eh, salga uno de los nueve, que para mí tendría que ser Milton, pero que sea uno de ellos y le dé un poquito más de protagonismo a Palacios, que junto a Paredes puedan darle el rumbo a este Boca que necesita. Me parece que se le reduciría mucho más. Sin embargo, yo creo que este fue un muy buen partido de Palacios. También me parece que es un 7 puntos y medio quizás para destacarlo a él sobre todo. Y bueno, la verdad que sigue así, que después de una línea bastante irregular de partidos, que el otro día contra los Civic, que contra Rosario, y que ahora se pueda seguir de a poquito mejorando su nivel, me parece muy bueno. Después pasamos con el doble 9. Por un lado Miguel Merentiel, que para mí hoy no tuvo un partido súper destacable. Es más, me parece que en el primer tiempo fue mucho mejor Milton Jiménez, y con el segundo tiempo los dos se equipararon un poco más, pero bueno, Miguel Merentiel termina siendo el segundo gol de Boca, me parece súper importante, sobre todo en este Boca que después de darnos cuenta que de 23 tiros y 8 tiros a puerta puede hacer solo 2 goles, me parece súper importante destacar la efectividad. Y yo creo que los goles acá en este equipo valen un montón y me parece que ese gol le suma mucho al partido. Así que yo creo que ese gol le suma mucho en su partido en general. Y yo redondaría su partido de Merentiel, que sin el gol para mí es un partido de 4 puntos, 4 o 5 puntos, que con el gol, que es lo que al final se le pide un 9, yo le terminaría dando una nota 6,5, tirando a 7 puntos por el gol. Así que esa sería mi nota para Merentiel. Y por otro lado, tenemos a Milton Jiménez, que para mí en partido tuvo un mejor desempeño que Miguel Merentiel. Sin embargo, bueno, como decíamos antes, Merentiel se va con el gol. Milton tuvo chances claras. A mí la verdad que en cancha sobre todo me sorprende a veces cómo le cuesta arrancar un todo. Yo lo veo lento a Milton. Me parece que igualmente de los partidos del año, o sobre todo con Russo, porque el año no empezó bien, y después con Russo en el Mundial de Clubes y post Mundial de Clubes, le estuvo costando. Me parece que es uno de los mejores partidos que hace en la era Russo. Y que bueno, no se va con el gol. Para mí igual se le notó un poco cansado tanto a él como a Merentiel y al resto del equipo. Así que yo también por el gran sacrificio le daría un partido de 5 puntos y medio, 6 puntos. Repito, para mí jugó un poco mejor que Merentiel, pero Merentiel se termina llevando el gol, que al final a un 9 es lo que le pedimos. Así que yo redondaría el partido de Milton Jiménez en un 6 puntos. Después entró Alan Velasco, el único cambio en Boca. Yo creo que Velasco, qué decir, para mí no entró bien. Para mí el cambio de por sí no es un buen cambio, te diría que hasta casi un jugador de la misma posición por una misma posición, pero ni siquiera, porque Alan Velasco para mí no es extremo. Él entró por Brian Aguirre y no es el extremo verticalista como es Brian Aguirre, es un jugador mucho más de segunda punta, mucho más encarado en el mano a mano y que tiene más esa gambeta corta, quizás Brian Aguirre no tiene. Y para mí, eso ya lo tenés vos con Palacios. En todo caso sería el cambio Palacios por Alan Velasco, que para mí Palacios hoy hizo un sacrificio defensivo y ofensivo enorme. Así que quizás para mí ese tendría que haber sido el cambio, además de otros.
Y repito, para mí encima el ingreso de Adam Velasco no es bueno. Tuvo una chance clara, también apenas ingresa que no la puede concretar. Así que para mí el ingreso de Alan Velasco es 5 puntos tirando a 4. Y llegando al final del análisis tenemos la nota de Miguel Ángel Russo y todo el cuerpo técnico. En realidad, para mí es un partido que en principio a mí no me gustó el planteamiento inicial, pero que si Boca se va ganando el primer tiempo con 2 o 3 goles arriba, Boca no le puede decir nada al planteamiento ruso porque sale perfecto. El tema es que ni Boca no se va ganando por más de 2 goles arriba, se va ganando por 1 gol y errando mucho en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo no hacen los cambios. Hicieron un solo cambio en todo el partido cuando se veía que Central Córdoba de a poco, con lo poco que tenía, se iba agrandando. Y que los jugadores de Boca también habían hecho mucho sacrificio en el primer tiempo. Así que para mí termina siendo, es raro decirlo porque fue un buen planteo, pero no le termina resultando el planteo del primer tiempo porque Boca termina errando muchísimo y después no termina haciendo los cambios. Así que para mí es un partido también yo le daría 5 puntos para el cuerpo técnico, 4 puntos, 5, podemos dejarlo en 4,5 porque Boca termina haciendo muy buen primer tiempo, en donde no termina de hacer los goles, y después Russo y su cuerpo técnico no aciertan con los cambios porque directamente solo hacen un cambio. Así que para mí se la nota para Russo. Y en general, para hacer un cierre, me parece que es un muy buena primera mitad de Boca, que termina siendo manchada por su segunda mitad y que para mí igualmente el primer tiempo es el camino que se tiene que seguir en Boca. Yo repito, la formación con 2 delanteros no me termina de cerrar, sin embargo si hoy nos íbamos al entretiempo con 2 goles arriba, la verdad que no era para no decir nada y que en el segundo tiempo ahí se van los cambios. Así que ese es mi análisis, vamos a ver el fin de que viene, el sábado que viene vuelve Cavani y vamos a estar haciendo también la previa de ese partido, así que síganos por acá. Repito, si pueden dejar un like, suscribirse, estaría buenísimo. Este es el primer video del canal, así que espero que tenga apoyo. Y bueno, nos estamos viendo. Chao chicos, nos vemos.